sea rápido o lento, porque ustedes, independiente de qué tan lento se muevan y que su esfuerzo percibido sea más bien un cero, la frecuencia cardíaca va a subir igual. Porque tengo que aumentar la temperatura. No le voy a generar una cascada de señalización que va a ser en mayor o menor medida, pero va a ser la misma en todo término de ejercicio. Entonces, una vez que yo empiezo a hacer eso, el músculo o el segmento involucrado va a aumentar lo que se conoce como perfusión sanguínea, que va a ser la llegada, ¿ya?, y la permeabilidad de la sangre en los tejidos. Lo que se conoce comúnmente para los que van al gimnasio como bombeo. Yo llego a hacer bíceps y de repente mi bíceps crece. En ese momento iba a la foto, ir aquí dándolo todo, día de brazos, el bombeo debe ser complicado. ¿Cómo era? Para no poder observarlo ahí. Y de repente yo voy a la ver en todos los días en clase y no se ve. Pero justo hizo brazo y explotó. Tengo más perfusión, tengo más cantidad de sangre en el músculo. Eso va a hacer que, como tengo mayor cantidad, va a disminuir levemente en otros lados, por ejemplo en pruebas de lactato, entre otros. Lo que ustedes van a ver es que, o si nos recordamos el test que hicimos la semana pasada, yo los mandé a correr y van a tener evidentemente las piernas más cansadas, notaban las piernas con una sensación de que no son, como hice piernas, y si yo por ejemplo les mido lactato en las manos, considerando además el frío, probablemente no iba a salir nada de sangre, o muy poca, porque no necesito tanta sangre ahí. Ahora bien, un detalle importante del aumento de perfusión sanguínea va a ser que los músculos aumentan objetivamente su tamaño. Las fibras tipo 2 aumentan más de tamaño que las fibras tipo 1. Vamos a encontrar que va a haber una diferencia entre hombres y mujeres en este caso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? El músculo, como va a pasar, ¿cierto?, va a estar perforado por venas, arterias y nervios. Eso no se olviden, van, no van de velocidad de la máxima, sino van con N de nervios. Voy a tener cierto nivel de presión contra esta arteria, contra esta vena. Me podría ayudar, por un lado, más al retorno venoso, si es que yo estoy haciendo algunos ejercicios que podrían generar que el músculo tenga más o menos contracción. Sin embargo, lo que voy a ver también es un aumento de presión transitoria. ¿Vale? A la vez que lo que yo hago es liberar óxido nítrico, que se los había mencionado, para poder dilatar más los vasos sanguíneos, el músculo del otro lado los presiona. Y voy a tener, mientras mayor sea el esfuerzo, un aumento de la presión. Ustedes podrán decir, nunca lo he notado, ¿por qué podría pasar? Es tan sencillo, pero tan sencillo como que usted vaya hoy día, ahora ya, al gimnasio, le meta una barra todos los kilos que cree que puede levantar, métale todo lo que hay e intenta meter un peso muerto. Y dígame si no se siente mareado después, si no se le bomba la cabeza, si no siente que los oídos se le van a reventar por el sonido de la sangre que está dando, aumenta la presión. ¿Vale? Entonces, continuando con ello. Eso sigue hablando del VO2 max, ¿cierto? Es el aumento de riego sanguíneo en un órgano o músculo en particular. Ponle órgano en particular porque el músculo también es un órgano. Transfusión sanguínea. Si ustedes hacen como el experimento, por ejemplo, si ustedes tienen un colador que es muy apretado y le meto agua y caen poquitas gotitas, tengo menos perfusión. Y si yo a ese mismo colador le abro un poquito los hoyitos y le meto mucha agua y cae como en la ducha, más perfusión. El nivel del colador marca que tenga más o menos perfusión. ¿Y cómo está relacionado eso con el mar? Vena, arteria y nervio, tengo más perfusión, el músculo tiene más sangre, aumenta vena, el agua, arteria y el nervio. entorno celular, el músculo se agranda y presiona venas, arterias y nervios. Parece como lógico, yo le meto algo que tiene dos lanas y la presión. Entonces, lo que nos importaba en este caso, no tengo ganas de sentarme arriba de la mesa hoy día después de que Carlos me molestó la verdad, es cuando yo estoy haciendo ejercicio, ¿cierto? Tengo una glucólisis que es rápida, que es extramitocondrial, y todo lo que es por dentro es intramitocondrial, es decir, es oxidativo, y del otro lado es anaeróbico, no oxígeno dependiente. ¿Vale? Aquí ocurre la fosforilación oxidativa, aquí. Como les decía, el ciclo de Krebs, si bien está bien mencionado, hoy en día se conoce como el ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos carboxílicos, entre otros, lo pueden tal vez encontrar de distintos nombres, y lo que nos importa acá es que yo voy a tener CO2 mitocondrial. Esto, si se acuerdan, el resultante de la cadena transportadora de electrones es ATP, CO2 y agua. Ese CO2 con agua, ¿cierto?, se juntan,
forman ácido carbónico y luego se separan en bicarbonato y nitrógeno. ¿Vale? Eso es lo que yo, perdón, hidrógeno. Eso es lo que yo voy a ver propiamente tal, y esto está escrito aquí. La configuración oxidativa, CO2, agua, se juntan, hacen ácido carbónico y se separan en bicarbonato e hidrógeno. El hidrógeno es lo que generaba la acidosis metabólica, ¿cierto? Un dependiente de la liberación de lactato, de ácido láctico en este caso, y en este caso de la liberación de ácido carbónico. Es decir, yo me mueva en alta o en baja intensidad, me voy a quemar igual. Eso es lo que nos está diciendo grosso modo, ¿vale? De mayor o menor medida, porque el lactato va a ser más o va a ser menos. Entonces, lo importante acá es, cuando yo considero el VO2 max, es la capacidad de transporte, utilización y metabolización de oxígeno a la máxima intensidad. Sin embargo, me va a ayudar en todas. Vimos con los test de sus compañeros que me servía en baja intensidad, en alta intensidad, que tengo test que me están diciendo, tengo un VO2 más alto, tengo una mejor capacidad de botar CO2. Porque el cuerpo humano, y esto no lo olviden, andarlo por ahí en donde sea que quieran, es más sensible al monóxido de carbono y al dióxido de carbono que al oxígeno. ¿Vale? Si usted se intoxica porque tiene el calefón en el baño de repente se apagó, van a tener muchas intenciones, fisiológicamente hablando, de sacar ese monóxido de carbono, pero el monóxido de carbono tiene la particularidad de que se pega muy bien al célula. Entonces voy a intentar respirar más, voy a intentar botar más, voy a tener cada vez esto más pegado y, bueno, si lleva a nivel de intoxicación. Lo mismo que el CO2. Empiezo a aumentar el CO2, que es una relación, existe la relación directa entre cuál es el metabolito que yo estoy usando, sea grasa, sea azúcar, sea ATP, y qué tanto yo estoy botando. ¿Vale? Si es que empiezo a aumentar demasiado esta relación, yo lo único que voy a intentar hacer es consumir el mínimo oxígeno compatible con la vida, la mínima cantidad, y botar el máximo de CO2. Es decir, lo que vamos a ver es lo mismo que veíamos cuando Danael estaba tirado en el pasto al final del test. Se escucha muy fuerte la expiración, pero muy suave la inspiración. Van a ver cómo las costillas se apretan un montón y lo que están haciendo es intentar botar todo. La máxima capacidad expiratoria. Quiero botar el CO2. El CO2 me está intoxicando. ¿Vale? ¿Cómo? Mati, ya Máxima todos intensidad. presentarán. Falta un A grupo. máximo nivel de intensidad lo que va a llevar es que el nivel de CO2 mitocondrial aumenta mucho y no eres capaz de sacarlo y cambiarlo por oxígeno. Entonces, ante ello venía la parte interesante. El VO2 se medía en relativo y absoluto. Siempre lo relativo va a ser relacionado con el peso corporal y el absoluto es el absoluto, el valor neto. 100. Yo creo que es 100 por kilo por minuto. Entonces voy a ver qué sujetos que pesan más pueden tener probablemente un mayor VO2, pero no va a ser tan importante o significativo en relación con sujetos que tienen el mismo nivel y menor peso. Ahora bien, lo importante era precisamente esto que ya se lo había explicado. ¿Se acuerdan cómo funcionaba esto? Esto es una prueba de VO2 max. Empiezo a correr, del minuto 0 al 5, lo que voy a ver es que me estabilizo y empiezo a usar mayormente grasas. Eso significa que tengo un coeficiente respiratorio de aproximadamente 1. Esto tiene el número que, como son coeficientes 1, menos de 1, más de 1. Lo vamos a ver en físico del ejercicio porque usted puede, por ejemplo, evaluar a un deportista o a un sujeto normal en realidad con este tipo de cosas y va a ver cuál es el metabolito y la vía energética que más utiliza predominantemente. Y puedo ver, por ejemplo, sujetos diabéticos que utilizan más bien azúcar. La grasa la dejan de utilizar porque tienen más azúcar dando vueltas, su coeficiente respiratorio baja. Si baja significa que como no está usando grasa, sus fibras de tipo 1 se alimentan de lo que pueden. Y eso a la larga genera problemas. Vamos a ver levemente un poquito de problemas de salud relativos a eso ahora. Entonces, en esta primera etapa, que sería el VT1, es el umbral respiratorio número 1, así se llama, o ventilatorio threshold, lo que veo es que se equiparan lo que yo boto de lo que yo consumo. ¿Ya? Eso significa que estoy usando más grasas. Aquí estamos en un nivel de esfuerzo aproximado del 60%, que sería un parámetro conocido como Fat Max.
Yo lo puedo medir 1000 veces en un laboratorio y voy a ver que este es el punto en donde el sujeto debiese entrenar para generar la máxima oxidación de grasas. Importante, no confundir, no lo haga, déjese de publicar esas cosas en redes sociales. La máxima oxidación de grasas no significa el máximo nivel de baja de peso. Significa que yo estoy usando mayormente grasas como sustrato energético, más no necesariamente estoy usando reservas. Recordemos que todos, en mayor o menor medida, tienen muchos lipid droplets. Y si no se mantienen una gran cantidad de tiempo aquí, no van a poder gastar todos esos lipid droplets para llegar recién a la reserva que tengo aquí en el rollito, aquí en el bracito. Necesito mucho tiempo. ¿Vale? Recordemos además que la grasa, el sistema oxidativo, es el sistema más lento. Genera muchísimo ATP, pero por una gran unidad de tiempo. Estamos hablando de entrenamientos que debiesen durar de manera casi continua, más o menos una hora, o tener una intensidad tal que me obliga, posterior al ejercicio, seguir ocupando grasas como sustrato para poder regularme y volver a este nivel de homeostasis que yo tengo. Posterior a este umbral ventilatorio número 1, tengo el umbral ventilatorio número 2. Y ese umbral ventilatorio que empieza a marcar es que la intensidad empieza a subir de manera desmedida. Cuando yo llego al VO2 max y significa que la velocidad del ejercicio, en este caso la intensidad, podría eventualmente seguir subiendo, pero yo ya no tengo la capacidad de seguir captando oxígeno. Llegué a mi límite. Esto lo está marcando acá. Esto subió y pudo haber subido infinitamente y el sujeto hubiese sido llevado por la cinta rodante o en este caso por la bicicleta. Pero iba a seguir de la misma forma. Yo le iba a dar igual de rojo, igual de morado, igual de sudado, con esas tremendas ganas de querer llorar porque estos test no son entretenidos, no son ricos. No vamos a hacer un VO2, no pasa nada. No, la vamos a hacer horrible. Entonces mañana la vamos a hacer mal. Entonces lo que estamos viendo es que intenta respirar mucho, pero ya bota muy poco CO2. Está intoxicado, no hay más. Tengo muchísima acidosis y por todos lados mi cerebro está diciendo, no hay más, hermanito, por favor, lleguemos acá. No olviden, ¿cierto?, que tenía relación con mis capacidades máximas ventilatorias. Este pequeño gráfico es bastante sencillo, no se olviden de esto, este es el volumen 40, es lo que ustedes respiran normal, máxima capacidad inspiratoria, todo lo que puedo botar, tengo el máximo completo y una capacidad funcional completa que sería el máximo del pulmón. El pulmón siempre va a tener que tener un mínimo de oxígeno, porque si no se pega sobre sí mismo y es como esas bolsitas del pan, se le está así, no sé si es caso que se va a pegar, tal cual. Y los umbrales ventilatorios van a servir para marcar fases aeróbicas y anaeróbicas. Esas fases, hoy por hoy, como les mencionaba, con el tema de los autos, se está interiorizando en la noción de que debiesen ser más, porque esto significa que yo tengo cambios muy largos. Y mientras más largos tenga los cambios, menos especificidad voy a tener en el entrenamiento. Y este modelo trifásico es muy útil para entender y aprender. Hoy en día, hoy por los mismos autores que hicieron de este libro, el modelo trifásico, hablan del modelo six-fásico, donde los espacios entre 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 son más pequeños, son aproximadamente el 10% como les ponen acá. ¿Vale? No hay consenso todavía, porque esto está en estudio ahora ya, sin embargo, lo que estamos viendo es que sobre el 40% de la frecuencia cardíaca máxima, que sería el VO2, en el caso del 40, y más o menos la relación con la frecuencia cardíaca es un 10% más. ¿Ya? Aproximado. Entonces tendría que correr todo 10% y este último estadio sería simplemente 100. ¿Vale? Tendría que cambiar el 5 más o menos entre 85-90, 90-95 y 95. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo es que necesito estos espacios más cortos para poder marcar ciertas pautas de prescripción de ejercicio y actividad en general. Porque no le puedo decir a alguien, mira, nos vamos a mover en fase 1, y la fase 1 me toma de 10 pulsaciones hasta 130. Es demasiado. ¿Vale? Asimismo, en términos deportivos y en términos de recuperación, por ejemplo, pasando por lo que eran los coeficientes de recuperación como el test de Rothier-Dixon, test de Cafre, que ustedes debiesen recordar y manejar hasta cierto punto, los que van a tomar Simpson en algún momento, miden coeficientes de recuperación. Y si yo le digo a alguien que nos vamos a mover en fase 1, en fase 2, que son fases de acción recuperativa o de entrenamiento aeróbico extenso, tengo que saber más o menos en qué nivel exacto nos vamos a mover.
Porque si tengo que nos vamos a mover entre 50 y 65%, es demasiado. ¿Vale? Esto se traduce en clásico de, tengo un atleta y le digo, mira, pega un trotecito ahí como regenerativo, ya perfecto, todo el mundo entiende que tengo que ir a qué intensidad. Camina, trota, corre, 65% del VO ya es un trote más o menos rápido. ¿Vale? Para ese tipo de cosas me sirve. O para llegar, por ejemplo, al nivel de inestabilidad metabólica, que sería la fase 3, entre 95 y 100, no le puedo decir, mira, vamos a media hora al 100%, no se puede. Y tengo yo que entender que tengo cierto espacio muy pequeño de rango entre lo que un sujeto se pueda sostener ahí un buen rato sin llorar y que empiece a llorar y pare cada vez más. Por último, venía la parte más compleja, que es los parámetros de hipoxia mejoran el VO2 max. La hipoxia es, Fernando, que está ahí preguntando, es la baja disponibilidad de oxígeno en el entorno biológico. Esa es la hipoxia. Ustedes van a ver, por ejemplo, hipoxia, y después de eso van a ver gente que tiene como cianosis, donde se le ponen los labios morados, tengo equimosis después, donde ya tengo poco más que la cara negra. ¿Vale? Por ejemplo, en un parto, esperando que nadie aquí sea madre o padre, van a poder ver guaguitas que tienen máscara equimótica y nacen con la cara negra. Porque tuvieron en algún momento una baja disponibilidad de oxígeno, me puse morado, me puse negro y tal vez sean guaguitas que necesiten más espacio para reanimar y volver a respirar. ¿Te pasó? Hipoxia, baja disponibilidad de oxígeno. Y lo otro es cambio. Bajas la disponibilidad de oxígeno, tienes que respirar menos y en teoría lo que estoy haciendo es tener menos especies reactivas de oxígeno, es decir, toxinas. El humano es como una fruta. ¿Es como qué? ¿Cómo funciona? Es como una fruta. Ah, Los como humanos se fruta. oxidan, se pudren. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en una cámara hiperbárica, lo que hace es bajar la disponibilidad de oxígeno, yo estoy obligado a respirar menos y voy a tener menos especies reactivas de oxígeno, como lactato y entre otros. Y eso lo que hace es oxidar. Y oxido, es igual que la manzana que yo corté y se puso media color en realidad cobrizo. Bueno, pasa lo mismo, obviamente. Entonces, aquí viene la parte entretenida. Si ustedes recuerdan, que me imagino que deben recordar, cuando yo genero contracción muscular, genero aumento de las liberaciones de calcio, ¿cierto? Y aquí lo que nosotros vamos a ver es dos vías muy importantes. La vía PI3K, que es la vía de la insulina, y la vía de la calcineurina. Para hacerlo en el mismo idioma, tengo de la calmoulina y de la calcineurina. Son dos cosas distintas. Son proteínas que regulan la expresión de genes. ¿Sí? Calcineurina y calmoulina. Calcineurina mala, calmoulina buena. Entonces, si yo quiero mejorar, por ejemplo, mi VO2 max, lo que yo tengo que hacer es pasar por periodos de hipoxia. ¿Por qué? Cuando yo genero periodos de hipoxia, lo que estoy haciendo es generar algo bien interesante llamado angiogénesis. La angiogénesis, que va a pasar de mayor o menor manera siempre, es el aumento de cantidad de capilares y vasos sanguíneos o microvasos sanguíneos para hacer que la sangre oxigenada llegue a más lugares. ¿Vale? ¿Se entendió esa parte? No, de nuevo. No, sí, de nuevo. La angiogénesis va a ser el aumento de la cantidad de capilares y pequeños vasos sanguíneos para hacer que la sangre llegue a más lugares. Es decir, si yo, por ejemplo, empiezo a correr, mis primeras sesiones de correr probablemente involucran dedos blancos, se me duermen un poco las manos, porque no necesito sangre ahí, ¿no? Da igual, si pierdo 2 dedos por mi primera carrera de 5K, está la misma. Pero eventualmente el cuerpo humano va a decir, ah, perfecto, mi corazón trabaja más, eso está haciendo que la sangre llegue a más lados, genera un aumento de presión y ese aumento de presión va a hacer que esta manguera llamada vena o arteria tenga más presión hacia los lados. No solamente mayor velocidad, sino que más presión. ¿Y cuál es la solución? Vale, tengo que bajar la presión. ¿Cómo lo hago? Pues ahora le meto otro canal y la sangre ahora ya no va solamente derecha y no hace solamente presión contra esas paredes, sino que ahora se va para otro lado. Y de ahí mismo vuelve a hacer presión y se va para otro lado, y se va para otro lado, y se va para otro lado. ¿Vale? Es como hacer pequeños pasajes y así lo que puedo es distribuir las presiones y además hacer que la sangre llegue a más lados. O sea que crea mini arterias nuevas. ¿Sí? Capilares sanguíneos.
Capilares sanguíneos. capilares. Increíble. Y eso, esta angiogénesis es mediada, y evidentemente un sujeto que tiene mayor VO2 max va a tener un nivel de desarrollo de angiótico, digamos, mucho mayor. Es directamente proporcional. Pero al mismo tiempo este sujeto va a respirar menos. Técnicamente va a haber pasado por un periodo de hipoxia mucho más largo. ¿Dónde vamos a poder ver esto? Para que lo entiendan bien. La hipoxia está derechamente relacionada con un factor llamado PGC1-alfa. ¿Difícil de recordar? PGC1-alfa lo que hace es aumentar la biogénesis mitocondrial, es decir, la capacidad que tiene la mitocondria de funcionar, ahora es más grande, y además una particularidad que se ha descubierto en los últimos años es que las mitocondrias se pueden fusionar y fisionar. En medida de que yo necesite más energía, tengo una mitocondria ahí al lado, yo soy de la mitocondria y voy, y si nos juntamos y ahora somos dos y somos más grandes y hacemos más pegas juntos, listo, y ya, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos un tercero? Y empiezo a juntar más gente y vamos a juntar un montón de mitocondrias y entre todos hacen la misma pega. Como su pega solo una, siempre la van a hacer bien. Y mientras más, mejor. Entonces, la biogénesis mitocondrial va a ser la capacidad de, una, tener mayor cantidad de mitocondrias, que esas mitocondrias hagan mejor su pega, les pago menos y hacen más trabajo, mira que mejor son como unos haitianos. Al mismo tiempo, se van a juntar entre ellos para trabajar mejor y además tienen mayor capacidad de separarse. Cuando una mitocondria falla y empieza a perder todas las capacidades anteriores, inmediatamente decide ella sola dimitir. Y lo que hace es, ¿cómo lo llaman en los videos de YouTube que lo pueden decir muerte o suicidio? Se autodesvive, justamente eso, y explota, se convierte en energía y eso es agarrado por los otros mitocondrias. Son como palomas. Entonces, esta es la parte importante. Ahora bien, eso todo es determinado por contracción muscular generada no de manera crónica, mayormente cardíaca en el caso de la mejoría del VO2 max y las variables cardíacas, porque si yo hago ejercicio va a ser algo que es más bien agudo. Yo no hago ejercicio todo el día, no estoy todo el día corriendo, mi corazón no está todo el día a tope. Y esto va a hacer que se active, si ven bien el monito corriendo, la vía de la calmodulina, que sería la vía de la insulina. La vía AKT o PKB o PI3K es la vía de la insulina. La insulina va a aumentar, la insulina es un factor de crecimiento, ¿vale? Por eso, por ejemplo, los culturistas usan insulina. Hormona de crecimiento, insulina, testo y con eso, pum, para arriba. El hombro como un coco. Belén, anote. Ahora bien, la insulina, si es que se la van a administrar y se les ocurre, tienen que tener muchísimo cuidado porque se utiliza en unidades internacionales, ¿cierto? Y si yo me paso, su única opción que tienen es comer muchísimo azúcar porque si no entran en hipoglicemia y se pueden morir. La insulina lo que hace es requerir azúcar. Es para atrapar, crezco, guardo. Si no tengo lo que la insulina necesita, me pasa la cuenta y me mato. No se olviden de eso. No va a ser que alguno se le dé por meterse insulina en el crecimiento. Entonces, activa la vía de la insulina, activa la vía de la calmodulina y eso lo que va a hacer es el aumento de tamaño del ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo del corazón, siempre por fuera. Voy a tener un músculo que es más fuerte, tiene mayor capacidad contráctil y por tanto permite que se contraiga mucho más fuerte, genere muchísima mejor función cardíaca y esto va a hacer que la sangre salga inyectada con más fuerza, necesito menos latidos por minuto, tengo más presión en las venas, tengo más presión en las arterias, por consecuencia, un tema físico, voy a generar más angiogénesis y así voy jugando, ¿vale? Y ese es por un aumento de calcio y activación de esta vía de manera transitoria. Sin embargo, si yo me paso al otro lado y tengo hipertensión, factores de riesgo y estoy generando un aumento de presión y de trabajo y de gasto cardíaco constante de manera crónica, se activa la vía de la calcineurina. Ambas, la calmodulina y la calcineurina, lo que hacen es modificar expresión de genes. Al final del día todo se traduce en eso. Y la expresión de genes que voy a generar acá es la fibrosis cardíaca. Es decir, el aumento crónico de calcio lo que va a hacer es básicamente convertir todo en un hueso. Recordemos que los huesos son mayormente calcio. Y las calcificaciones son así como huesos, así como dientes, así como cálculos renales, por ejemplo, todo eso son calcificaciones, piedras.
Y al corazón le va a empezar a pasar eso, porque está liberando muchísimo calcio durante todo el día, porque está haciendo más contracción muscular, porque yo soy un sujeto hipertenso, y lo que voy a hacer es mucho calcio, el corazón en realidad ya no da más, va a empezar a acumular ese calcio, se va a empezar a llenar por dentro, no se haga una hipertrofia que es nociva, ya no es una hipertrofia fisiológica por fuera, sino que es por dentro, la cavidad ventricular izquierda va a ser más pequeña y va a costar más que se contraiga, porque ahora hay que intentar contraer una piedra, poco menos que imposible. Y eso se va a mantener de manera constante si es que yo lo sigo permitiendo. Forma que yo tengo de pelear contra eso es pasarlo para otro lado. Todo lo que es, ¿se acuerdan? Fosforilables, las proteínas son fosforilables, son reversibles, siempre y cuando no pase del punto de no retorno. Tengo resistencia a la insulina, fosforilé muchas cosas, pero todavía no tengo diabetes. Todavía no puedo revertir. ¿Tengo diabetes? Coopero. Acá es lo mismo. Mi corazón falla, tengo mi primera falla cardíaca así declarada, no hay problema. Lo puedo hacer menos mal, pero yo no lo puedo hacer bueno. ¿Vale? Belén, no, usted ya no tiene vuelta. No era eso. Pero por ejemplo, Hay otra cosa ya. no, es igual que vive con el país, pero por lo que yo tengo entendido hay algunas cosas que se quieren como, que se pueden como recuperar. Se pueden recuperar harto siempre y cuando yo no pase de este punto de no retorno. Si yo, por ejemplo, soy un abuelo de 85 años que pesa 125 kilos, que jamás en la vida se ha movido y es hipertenso desde los 14 porque se fuma 3 cajetillas diarias de Hilton, podría ser que ya no tenga vuelta atrás, pero si soy un sujeto hipertenso de 25 años que en realidad lleva solamente los últimos 3 años de la vida siendo sedentario y en realidad solamente he comido McDonald's los últimos 6 meses y por eso subí mucho de peso, puedo revertirlo todavía. No es un tema de tiempo, es un tema de cuándo y cuánto alcanzo el punto de no retorno, qué tan allá estoy en la vida. Eso. Todo se puede revertir o todo puede mejorar. Inclusive en este caballero ficticio sí podría mejorar. Pero él ya no puede estar bien, él puede estar menos mal. En el caso, por ejemplo, de alguien que tuvo, no sé, fibrosis por COVID, por ejemplo, sí puede estar bien. Yo soy joven porque nunca fue tanto, porque no me dio 7 veces COVID, porque voy bien. ¿Vale? Pero mientras más factores de riesgo tenga, más compleja va a ser la situación. Eso era jóvenes. Tenía por acá un par de, hablando de COVID, un par de artículos bien interesantes que se los voy a mencionar. En algún momento sale Hermann Schmidt, es un científico chileno, de los más importantes y influyentes en las ciencias del ejercicio en este país. Terriblemente pesado, pero no importa, sería otra vez la tenga, estaba bien. Y este sujeto descubre esto fue, le aprovecho de contar porque esto fue histórico, este es el artículo más Esas citado ventanas que hubo de COVID en son una de primera información etapa. que está buscando. Ya, yo en ese tiempo estaba en los Philips, estábamos trabajando con un colega un día de la noche tomando una cerveza y Germán llama a este sujeto, Mauricio Castro, a las 3 de la mañana. Muy emocionado porque había descubierto la relación entre COVID y VIH. Y nos relata literalmente este mismo paper. En ese momento el sujeto probablemente estaba escribiendo, lo publicó un par de días después. Y él descubrió esto, que el COVID como una enfermedad tromboembólica aumenta un montón de marcadores relativos a lo que es la inflamación y que el aumento de la capacidad cardíaca, de la capacidad cardiorrespiratoria, iba a hacer que esta enfermedad que todavía no se sabía que era tromboembólica, te pegue menos. Porque como tú estás más arriba, la capacidad a la que vas a llegar después del virus es todavía buena o normal. Pero si tú estás en lo normal, el virus te pega y que hay mal. Vale, básicamente esa era la relación. O sea, por ejemplo, a gente que hace deporte o altas intensidades, tiene, o sea, con el tiempo Tendría mayor capacidad de COVID, si bien le va a pegar, su capacidad respiratoria todavía sea funcional después del COVID. Tenemos que recordar que esto fue 2020, todavía no había vacuna. Estábamos viendo las opciones de salvarme a la buena, y así, dependiendo también de si le pega bien o te pega mal. Recordemos que hubo deportistas chilenos de alta intensidad. Sí, fue ciclista, sí, que la pichicata, sí, que el EPO, sí, que un montón de cosas. Y en especial, tomológica, considerando que es tromboembólico y el EPO en realidad puede generar trombos y embolias. Independiente de eso, se estimaba que en ese tiempo, con mayor capacidad cardíaca, con mayor capacidad física, tenía menos opciones de morir. Eso era, en resumidas cuentas. ¿Y cómo lo descubrió? O sea, ¿cómo llegó a ese procedimiento? Por esta interacción entre lo que son las
interleuquina 10, 7, 37, entre otras que son factores proinflamatorios y cuáles son los beneficios a nivel fisiológico teórico del ejercicio. Pero ¿y cómo lo estás viendo un sujeto? Era un modelo teórico. Esto no es un modelo real, porque en ese tiempo nadie salía, nadie hacía investigación. Solamente como Personalmente un modelo teórico de cómo funciona la inflamación en estos momentos cardiopulmonar y cómo funciona el ejercicio por otro lado para prevenir todos los problemas de EPOC entre otros. ¿Y cómo después corrobora eso? Porque si es un Después de eso, lo que se empezó a corroborar no fue él no lo hizo. Fue el primer artículo y es de los más citados, si mal no recuerdo, el más citado de COVID, porque el resto empezó a decir, que va por acá. Y ahora yo empiezo a hacer estudios y me baso en esto y empiezo a corroborar que lo que él dijo es real. Así funciona la ciencia. Eso es la validez externa de un artículo. ¿Vale? Por otro lado, ¿qué necesitas? Me pregunta acerca de la materia, no tiene como una acotación que encontré un poco innecesario el comentario que dijo sobre los haitianos. Como que no me parece.